Hola chicos, dividí el video en dos partes porque estaba haciendo muy largo, ya por tema de tiempo. Entonces quedamos en elementos del triángulo, ¿ya? Partamos con el primero, que lo vamos a definir como la altura. La altura va a ser aquel segmento que parta de un vértice y vaya al lado opuesto y caiga en 90 grados. Eso va a ser definido como altura. Entonces, si trazamos la siguiente recta, se van a dar cuenta que cae perpendicularmente al otro segmento. Esa va a ser la altura, aquí que caiga perpendicular al otro segmento. La otra va a ser el famoso bisectriz, que va a ser aquella recta que me parta un vértice. Este va a ser el vértice, va a tener un ángulo y este me divide en dos ángulos iguales. Entonces más o menos por ahí va a estar los dos ángulos iguales, ¿cierto? Entonces este va a ser alfa, este va a ser alfa, todo eso, todo completo, desde aquí, de aquí a acá. De hecho, no es muy buena bisectriz, pero imagino que sabes, ¿ya? Corta los dos lados en ángulos iguales. Corta el ángulo en dos ángulos iguales. Esa va a ser la bisectriz. Si se dan cuenta, la altura no necesariamente me parte en dos lados iguales, la bisectriz no necesariamente me corta en dos lados iguales. Ahora va a venir lo que se llama transversal degradada, que sí me lo va a cortar en dos ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, si vemos que este mide 34 centímetros, entonces la mitad va a estar en 17. 17 va a estar acá. Entonces la transversal degradada va a ser aquí y aquí, me corte en dos lados iguales. Entonces, todo ese lado, desde el 17 al 17, va a ser la transversal degradada. Esta recta que acabo de dibujar. Desde el vértice al punto medio, ¿ya? Esa es la transversal degradada. Va a existir otra que se llama simetral, que sale del punto medio y corta al lado en 90. Entonces esta recta que voy a dibujar ahora es perpendicular y pasa por el punto medio. Esta recta última que yo se llama llamar simetral. Ahora, último, queda la famosa mediana, que es aquella que me une los puntos medios de dos lados. Eso va a ser, ¿ya? Ahora que sabemos todas las rectas, las vamos a vamos a hablar más profundo de ellas. Vamos a partir con la altura. La altura varía dependiendo del triángulo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un triángulo acutángulo tiene todo ángulo agudo, va a ser algo de este estilo. La altura va a ser la siguiente: aquí va a caer en 90, aquí va a caer en 90, ¿cierto? Y aquí va a caer en 90. La intersección se llama ortocentro y va a tener las tres alturas en su lado interior, dentro del triángulo. Si se dan cuenta, este triángulo rectángulo, de este vértice acá va a caer 90, de este vértice acá cae 90 y de este vértice acá cae 90. Como se dieron cuenta, las alturas son dos lados y una tiene una altura interna, ¿cierto? De este vértice 90, de este vértice 90, de este vértice 70. Eso. La intersección de la altura va a estar en el punto, se llama ortocentro. Y si tenemos un triángulo escaleno, que puede ser este, si se fijan, desde este vértice acá va a caer 90, ¿cierto? Ahora de este vértice acá no está cayendo en 90, pero si se dan cuenta, como por acá va a caer en 90, ¿cierto? Si proyecto esto, entonces esta va a ser la altura, va a estar afuera. Ahora si veo este lado, más o menos acá va a estar en 90, ¿cierto? Y si proyectamos toda la altura, la intersección, el ortocentro va a estar fuera del triángulo, va a estar acá en el ortocentro, ¿ya? Esa fue la altura, era una observación, que por si les ponen en afirmación 1, 2 y 3 van a saber dónde está la altura y cuáles son. La altura, si se dieron cuenta, una buena observación, no siempre están dentro del triángulo. Ahora vamos a pasar con lo que es bisectriz y vamos a ver el teorema de la bisectriz, así que démosle, ¿ya? Tenemos el siguiente triángulo, ¿ya? Y la bisectriz lo único que me hacía era cortar el ángulo en dos, nada más, no podemos decir nada, no podemos acá decir punto medio, eso. Lo que nos dice el teorema nos va a decir, este es a este, como este es a este. Entonces pongámosle lado para ver la formalidad. ¿Y qué nos dice la formalidad? Entonces vamos a poner A, B, C, D. Y la formalidad nos dice A es a D, como les dije, como A es a C, como D es a B, como C es a B. Entonces, ¿cómo se usa este ejercicio? Imagínense, tenemos acá un triángulo y digamos que este me lo cortaba en 20 y 20 grados, ¿ya? Y teníamos encontrado este lado que valía 6, este vale 1, y este no sabíamos cuánto valía, pero este valía 8, ¿ya? No teníamos ni idea cómo se hacía, pero podíamos hacer el teorema bisectriz, ¿cierto? Decimos, este es a 6, 1 es a 6, como, sin interrogaciones, a 8, ¿ya? Entonces solo tenemos que pasar multiplicando el 8, y nos queda 8 partido 6, es igual a sin interrogación, chas,
4 tercios. Y esto va a ser 1,3 periódico, ¿ya? Y entonces el símbolo es 1,3 periódico. Típico ejemplo de cómo usar el teorema de la bisectriz, bastante bueno, así que aprendérselo de memoria, chicos. Bueno, ahora hay otra intersección que es la intersección de la transversal degradada, ¿ya? Entonces, si tenemos un triángulo, ¿ya? Si se acuerdan, la transversal degradada partía el lado opuesto en lados iguales, ¿ya? Ya, recordemos este teorema que le enseñé. Teníamos dos triángulos iguales que compartían la misma altura, perdón, y la misma base. Entonces sus áreas eran iguales. Este A1 era igual a este A2 que era del triángulo acá y este triángulo acá. Ahora, ¿qué tenemos? Estamos compartiendo la misma altura, que puede ser esta, que aquí no es esta. Y tenemos esta base y esta base. Esta base va a ser A y esta va a ser A. Entonces, si se dan cuenta, base por altura va a ser por altura, A por H y esta será A por H. Entonces, estas áreas van a ser iguales. Ese es el teorema de la transversal degradada, ¿ya? Área 1 es igual a área 2, ese es el teorema. Ahora, este teorema se puede hacer con todas las transversales degradadas escritas. Y va a ser el siguiente. Entonces, imaginemos aquí está la mitad. Recuerden que lo único que hace la transversal degradada es partirlo por la mitad. Y acá tenemos la otra transversal degradada. Y tenemos esta, ¿ya? La intersección se llama el baricentro o centro degradada. Y cada una de esta altura, o sea, cada una de estas áreas van a ser iguales. Entonces esta llamamos H1, H2, H3, H4, H5, H6. Vamos a decir que H1 es igual a H2, H3, o sea, altura, perdón. A1 es igual a 2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Va a ser igual a A6. Todas van a ser iguales, ¿ya? Ese es el teorema, el otro teorema que había. Que todas las áreas son iguales. Muy importante que lo tengan siempre en mente. Demasiado bueno. Demasiado bueno ese teorema. Y ahora lo que nos dice es que hay otro teorema, el teorema 3 de la transversal degradada, que este lado que está acá, si se dan cuenta, es más grande. Del vértice al centro es más grande que este. Y este siempre es. Y si van a cumplir una propiedad que van a decir, este grande es al chico como en razón 2 a 1. Y cada uno va a estar en razón 2 a 1. Entonces, escrito formalmente va a ser lo siguiente. Vamos a tener A, B, C, D, E, F. Y esto va a ser ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué vamos a decir? B es a G como segmento, como G es a E, ¿cierto? Ahora vamos a decir lo mismo, A es a G, esto es una A, perdón, A es a G como G es a D. Recuerden que siempre el orden, el grande va arriba, C es a G como G es a F, creo que esto es una F, sí, es una F. Y todo esto va a estar en razón, ¿qué cosa? Grande va arriba, G va arriba, 2 es a 1. Muy bueno ese teorema, razón 2 es a 1. Ok, vamos a hablar un poquito de las simetrales, que en verdad lo único que tiene de interesante las simetrales es lo siguiente, que por ejemplo vamos a tener este triángulo ya, y se va a encontrar dentro de un círculo. Este no necesariamente puede tocar la circunferencia, pero ¿qué nos dice la simetral? Que las simetrales son aquellas que parten en el punto medio y caen en 90, si se acuerdan, ¿cierto? Esta va a cortar 90 aquí y este corta 90 acá, punto medio. La gracia de la simetral, perdón, eso no es 180, estos son 180. Esta aquí sí es 180, desde esa recta, esta. Las simetrales pasaban por el punto medio y perpendicular al lado, y cuando se intersectan, se va a llamar circuncentro, por eso dibujé el círculo. Porque se puede trazar un círculo y ese va a ser su centro. Nunca usé esta propiedad, solo quería mencionarla, y eso. Ahora sí, esta sí que es importante, la mediana. Entonces vamos a tener un triángulo ya, y si se acuerdan, las medianas unían puntos medios. A menos acá están los puntos medios. ¿Ya? Y aquí dibujé tres medianas. Analicemos esta mediana y ese lado. ¿Cuál es la gracia de esta mediana y ese lado? Es que son paralelos y aparte se cortan en razón 2 a 1. ¿Por qué surge esto? Porque como son medianas y van a ser paralelas, como propiedad, porque uno es punto medio y como los ángulos lo dicen, beta va a ser igual a beta y va a ser punto y van a ser paralelas, entonces los ángulos correspondientes son iguales y eso. Entonces primera propiedad, AB es paralelo con DE y la otra propiedad era que están en razón 2 a 1, el lado grande con el lado chico va a estar en razón 2 a 1. Todo esto por semejanza de ángulos, ¿ya? Eso.
Otro que decir es que si seguimos completando ángulos, ahora vemos esta mediana, si este es punto, este es beta, ahora completamos esta, si este es punto, si este es alfa, ¿ya? Esto es solo ángulo correspondiente. Si no entienden, en las clases anteriores vimos el teorema de paralelismo, que era de este estilo. Imagínense así el triángulo, ¿cierto? Pero dijimos que alfa es igual a alfa. Eso es lo que estamos haciendo. Ángulos correspondientes. Ahí está la mediana, aquí está el ángulo grande y nosotros analizamos ese segmento. Estos dos son paralelas y es un segmento cualquiera. Esa es la propiedad que estamos usando, que creo que le llamé teorema 2. Entonces, alfa más punto más beta 180. Todo este ángulo vale 180, alfa más beta, me falta punto. Punto beta, me falta alfa, para completar los 180. Me falta beta. Y si se dieron cuenta, cada uno de los triángulos tiene alfa, beta, punto, alfa, beta, punto, alfa, beta, punto, alfa, beta, punto. Son todos los lados congruentes porque aparte van a estar, estos lados me van a dar la propiedad. Porque si este vale A, este vale A, porque es punto medio. Entonces este va a valer B, este va a valer B, este va a valer C, este va a valer C. Y aparte se van a dar cuenta que está en razón 2 a 1 porque este vale A y todo este segmento va a valer A más A, que es 2A. Este vale 2, por ejemplo, este vale 2, entonces este vale 2 y este vale 4. Está al doble. Por eso es el famoso segmento 2 a 1. Entonces voy a llamar a este 2, 3, 4 y todos estos triangulitos chicos van a ser congruentes. Congruentes significa que son exactamente iguales. Lo único más, no es que rotaron. Si se dan cuenta, todos tienen los mismos lados. Y eso. Ya, voy a nombrar lo interesante, voy a una propiedad que es la siguiente. Pero primero voy a hablar de semejanza, ¿ya? La semejanza de triángulo va a ir dada por los siguientes criterios. Criterios de semejanza, ¿ya? Semejanza de dos triángulos significa que van a ser semejantes. Por ejemplo, van a estar las semejanzas lado, 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 ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Por ejemplo, vamos a analizar la de ángulo, ¿ya? Ya tenemos este triángulo que era como el delante y teníamos este ángulo, esta estrellita y este punto. Podemos tener otro ángulo mayor, pero que cumpla con los mismos criterios. Punto, estrella, otra estrella. Podrían ser iguales, distintos. Lo que quiere decir es que de punto a estrella va a valer A, esta va a valer A'. De estrella a estrella va a valer B'. Y a este punto va a valer C'. Que en verdad va a ser igual a A, entonces la voy a poner A, esta va a valer A', ¿ya? Porque son iguales, como este isósceles, si se dan cuenta. ¿Y qué nos dice? Que el segmento A está en razón con el A', como el segmento B está en razón B, esa prima. ¿Cómo me fijo en eso? A va a estar de punto a estrella, A' va a estar de punto a estrella. Entonces A, ¿cierto? Punto estrella en el chico, punto estrella en el grande. Estrella, estrella en el chico, estrella, estrella en el grande. Entonces acá es lo que siempre he dicho, que si analizamos el triángulo chico, después analizamos el triángulo grande. Esa va a ser la razón de los lados. ¿Ya? Y eso. Los criterios de congruencia van a ser... La congruencia es cuando los dos triángulos son exactamente iguales. Van a ser lado, lado, lado. Van a ser lado, ángulo, lado. Van a ser lado, lado, lado. Y lado, lado, ángulo mayor. ¿Ya? Perdón, este no es lado, lado, lado. Este es ala. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo, el ala? Que si tenemos alfa y acá beta, y este vale 2, y acá tenemos otro triángulo que vale alfa, beta y 4, no, 2 tiene que ser, significa que podemos decir que es congruente, porque vamos a tener ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces estos dos triángulos van a ser congruentes, solo que este lo gira un poco, como que lo gira así, pero los ángulos se mantuvieron. Aunque no sean iguales, estos dos triángulos sí son congruentes, ¿ya? No me gusta hablar tanto de semejanza, pero sé que es lo más importante de la PSU, me gusta hacer más ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con el de las medianas para que entendamos cuándo se aplica semejanza y cuándo no. Ya, entonces si se dan cuenta, el de semejanza, este va a ser paralela, ¿ya?
esta era mediana, ¿cierto? Y este va a medir 2, por ejemplo, y este ¿cuánto tiene que medir? 2, bien, porque lo parte el ángulo en dos lados. Entonces va a poner 2 y 3. Vamos a ver el número ahora. Ya, si este alfa, este es beta, ¿ya? Y este es mi puntito. Ahora tienen que mirar este triángulo chico que se los voy a escribir acá. Vamos a decir 2, 3, x. Le vamos a poner x porque no sabemos cuánto vale. Puntito. Ahora vamos a mirar el triángulo grande. ¿Y cuánto mide este lado? 4. Porque 2 más 2. Y 3, 6. ¿Cierto? ¿Qué ven acá? Yo veo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. O también veo ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Entonces estos son semejantes. Se dan cuenta cuando son semejantes cuando uno se amplifica. Y congruencia cuando los dos son exactamente iguales. Entonces esa más o menos es la diferencia. Tienen que ser exactamente iguales. Esos son congruentes, por ejemplo, si este lado vale punto, 2 puntos, 3 puntos. Y este vale 3 puntos, 2 puntos, punto. La verdad es que lo rodeé nomás, pero tienen los tres lados iguales. Eso. Acá no hay semejanza por lado. Está mal escrito eso. Y... o sea, es como lado, pero proporcional. Lado, proporcional. Como, por ejemplo, si tenemos que este mide 2, 3, 5, el otro debería medir 4, 6, 10. Y ahí sí serían semejantes, pues. A eso se refiere con lado en semejanza. Pero sigamos con esto. Ya, entonces, tenemos este triángulo que es semejante a este. Para analizar el triángulo tenemos que ver el chico y después el grande y con su respectivo orden. Entonces vamos a analizar puntos. Queremos saber cuánto vale este respecto a ese. ¿Se acuerdan que estaban en razón 2 es a 1? Entonces a este le vamos a poner x y este le vamos a poner sin interrogación. Este nos debería dar x medio porque es la mitad. 2 es a 1, 1 es a 1 medio, ¿ya? La cosa es que si este vale 4, este va a valer 2. Si este vale 6, este va a valer 3. Eso nos decía el teorema. Ahora lo vamos a comprobar. Ya, entonces partimos. Puntos a alfa. ¿Cuánto mide punto alfa? 2 en el chico. Ahora vemos el grande. Punto alfa vale... punto alfa 2, punto alfa vale 4. Estamos viendo el triángulo grande ahora. Ahora de nuevo, si vemos el chico hay que ver de nuevo el chico. Ese orden estricto. Alfa, beta, sin interrogación. Y ahora tenemos que ver alfa, beta en el grande. Mide x. Le llamamos x. Si quieren le llamamos un número. Le vamos a llamar 8, ¿ya? Entonces si vale 8, ese vale 4. Debería valer 4, no sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si este vale 8, perdón, ese debería valer 4. Entonces, signo de interrogación va a ser igual a... pasamos este multiplicando. 8 por 2 dividido 4. Acá, chas, nos queda 2 por 2 es igual a 4. Y se cumplió la semejanza. Y también el teorema que habíamos dicho. Entonces este sin interrogación vale 4. Simplemente es proporción. Eso va a ser semejanza. También lo vimos cuando vimos la materia de Tales, la semejanza. Más adelante va a tener que hacer harto ejercicio de semejanza. Yo creo que semejanza es mucho ejercicio y entender el concepto más que nada. Congruentes van a ser exactamente iguales. Para que sean exactamente iguales tiene que ocurrir el criterio... oh, lo escribí al revés. No, está bien. El ala, el lado angulado, el lado, pero estos lados tienen que ser exactamente iguales. De los dos triángulos. Como les dije, si vale 2, 3, 5, este podría ser 5, 3, 2, y estos triángulos son congruentes porque tienen los mismos lados. ¿Ya? Está al lado, ángulo mayor, que lo que quiere decir que si tenemos, por ejemplo, 2, 7, y ahora tenemos 30, 60, 90, acá tenemos 60, acá 30, y acá 2 y 7, significa que completamos ángulo y esto nos da 90, ¿ya? Porque nos sume 180. Significa que estos dos triángulos son congruentes por criterio lado, ángulo mayor, lado. A eso se refiere ángulo mayor, 90, porque el 90 es mayor a los dos lados. Y eso pues chicos, las semejanzas se hacen mucho ejercicio, se cumplen esos criterios. Los más fáciles de semejanza de ver siempre son las de los ángulos y las del lado a lado proporcionales. Como les dije, la amplificación. Si tenemos un triángulo de lado A, B, C, el otro triángulo tiene, por ejemplo, podría ser 2A, 2B, 2C, más grande, pero está la proporción. Eso, tengo que hacer este ejercicio para que también entiendan y se ayuden, así que voy a hacerlo después.
Ya chicos, próximo video vamos a ver Pitágoras y Euclides. Esos dos teoremas también son muy importantes. Que también surgen semejanzas, así que voy a hacer la demostración para practicar semejanzas. Así que eso, triángulos, seguimos con triángulos.